¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13 en Entre Líneas. Espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Para los estadistas está claro que el asunto de estatus de Puerto Rico parece que se va a resolver en los próximos años. Con el resultado del plebiscito de las pasadas elecciones, las vistas congresionales que atendieron 2 proyectos y la participación del gobernador y comisionada residente que parece que ganaron ese round. Hoy en Entre Líneas. Nosotros, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos, buenas noches y saludos a todos los televidentes. Durante el día de hoy vamos a hablar de diversos temas, pero el tema del estatus es casi compulsorio. Vista pública en el Congreso de los Estados Unidos, dijo Tatito Hernández que Pedro Pierluisi y Jennifer González ganaron ese primer round. Bueno, este es el inicio de lo que nosotros esperamos que sea un proceso de discusión, aunque ya se suspendió la segunda vista. Esta vista era una vista importante. Uno no puede perder de perspectiva que Jennifer González pues, es comisionada, está allí, muchos de sus coautores participaron de este proceso y le cedían el tiempo. El Partido Independentista Puertorriqueño estuvo sumamente representado, estamos orgullosamente representados por la senadora Mariel de Santiago, y ahí hay 2 proyectos de ley, el de la estadidad y el proyecto de la representante Velázquez y Ocasio, y estarán en discusión. Yo sí lo que te digo es que el de la representante Velázquez es realmente el proyecto que podría comenzar y echar hacia adelante un proceso de descolonización. Los 2 plebiscitos que la estadidad resultó vencedora no sirven para nada. Bueno, primero que el del 2017 todo el mundo sabe lo que pasó. La inmensa mayoría del país lo boicoteó y ahí no hay ningún resultado real. Aquí sí ganaron y fueron a las elecciones, pero como nosotros le decimos, lleven los resultados. Y ahí ya con solamente anunciar el resultado, el liderato republicano y demócrata de los partidos políticos que ellos mismos pertenecen, los estadistas le han dicho que no va para ningún lado un proyecto de estadidad. Pero tenemos a un gobernador con 30 y pico de % y tenemos la estadidad que resultó con 52. Claro, ganaron ese plebiscito y nosotros lo que hemos dicho en múltiples ocasiones, lleven el resultado, no pagado con fondos públicos, no con un cabildeo de fondos públicos, pero nosotros conocemos muy bien de que ese proyecto no va para ningún lado, no se va a adelantar y al fin y al cabo, en la medida que el Congreso de los Estados Unidos no acepte ese proyecto, ese beneficio al Partido Popular porque mantiene el inmovilismo. Ahí es que radica la importancia del proyecto de Nidia Velázquez, que promueve que se definan las alternativas de estatus, que el Congreso se exprese que está dispuesto a mirar sobre la estadidad, sobre pero el que hay Estado que Libre definir, Asociado. Denis Márquez, si la independencia es una, que luego se puede uno sentar a hablar y dialogar con cómo se va a hacer, y la estadidad es una, igual a la otra de los 50 estados. Lo que pasa es que realmente a la primera parte de la pregunta, sí, la independencia es sencilla de definir. Son los poderes soberanos para nuestros asuntos internos y externos, ¿no? La capacidad de gobernarnos a nosotros mismos y unirnos al mundo. Eso es la independencia. Y el proceso de transición, como tú muy bien señalas, hay que establecerlo. Ya hay unos precedentes. Nosotros negociamos un proceso de transición en la década de los 90, cuando los famosos proyectos Johnston en el Congreso de los Estados Unidos, y ya hay documentos, posiciones del propio Congreso Federal y esos documentos sirven muchísimo para este proceso. Sí, la estadidad hay que definirla, porque si bien cierto la estadidad no es para empezar, la estadidad no es un derecho a nada, es el poder del Congreso admitir un territorio y este caso es un territorio no incorporado y tienen que establecer el criterio de cómo sería esa estadidad, qué va a pasar con el idioma, qué va a pasar con la situación de la cultura en Puerto Rico. Pero usted cree, Denis Márquez, que Estados Unidos va a destruir nuestra cultura y nuestro idioma? Bueno, lo han intentado durante más de un siglo. No han podido. No han podido, pero han salido trasquilados. Las clases eran en inglés a principios del siglo pasado y era compulsorio y la gente se impuso y nuestra cultura... Es más, nosotros estamos contaminando contaminando no.
estamos enriqueciendo la multiculturalidad de Estados Unidos. Pues, y en ese sentido, sí, Puerto Rico se mantiene y sigue existiendo como una nación caribeña y latinoamericana, y ese es el principal argumento para los propios estadounidenses del poder congresional de los Estados Unidos no aceptar la estadidad. Sería la primera vez en la historia, no lo van a hacer, en aceptar a un país diferente como parte. Y si bien es cierto, hay ese elemento de la cultura latinoamericana de los Estados Unidos, es dentro del marco de la nación norteamericana. E incluso en el propio Congreso de los Estados Unidos están empezando a hablar de caucus anglosajones, y hay todo un país dividido en dos ahora mismo en los Estados Unidos como parte de esas visiones xenofóbicas y racistas, de unas presiones de unos grandes sectores, y esa gente está representada en el Congreso de los Estados Unidos. Pero también sí hay que definir otra cosa, que los populares, el Partido Popular, defina de una vez y por todas que es el Estado Libre Asociado, y que tendría que ser, como le exige el proyecto de Nidia Velázquez, un estatus no colonial, no territorial. Bueno, pero también ya tenemos base judicial del Supremo de Estados Unidos, que dice que eso del ELA, eso no pasó nada en el 52. Claro, y es lo que nosotros... Lo único que hubo fue el desarrollo de una constitución, que para colmo es el único país con una constitución que otro país se la borra y le hizo así. La borró. Ley 600, claro, y ley 447, eso es una realidad. Y claro, esa es la responsabilidad del Partido Popular de definir. Nosotros siempre hemos sostenido que la única alternativa que hay para el Partido Popular es la libre asociación, que se reconoce en el derecho internacional y como una alternativa descolonizadora, pero ellos han insistido en que pueden plantear un Estado libre asociado no colonial, no territorial, y esa sería la responsabilidad de ellos, pero sobre todo definirlo y cuál sería la respuesta de los Estados Unidos a esa definición. ¿Y cómo entonces podemos explicar o pueden explicar los populares que miembros de esa colectividad votaron a favor de la estadidad? Bueno, eso es una pregunta que porque ellos... si el 35% está con Pierluisi, o 33 o 34, y tiene 52, un margen bastante amplio de miembros del Partido Popular. Partido Popular, como nosotros hemos dicho desde hace muchas décadas, es el semillero del asimilismo en Puerto Rico. ¿El semillero? Del asimilismo y de la estadidad en Puerto Rico. En la medida que el Partido Popular cada día más se parece al Partido Nuevo Progresista y asume las mismas posiciones de la unión permanente, del voto presidencial, de la ciudadanía en común, de la defensa en común, todos los argumentos de la estadidad, pues mucha gente dirá, bueno, si eso bajo la ELA no se puede, pues se podrá bajo la estadidad. Y eso es un argumento de que ellos, ante el miedo que ha metido la estadidad en Puerto Rico a la independencia, que cada día se derrota más y la gente lo va entendiendo, de que la independencia es unirnos al mundo y es la única alternativa real, en la medida que el Partido Popular se esconde y asume posiciones de miedo y juega con el asunto cultural, pero a la misma vez con el americanismo o la unión permanente, ahí tú ves esos resultados. Mientras nosotros estamos hablando aquí en Entre Líneas, la Cámara Federal, cuando hablo de la Cámara Federal estoy hablando de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, o lo que comúnmente se dice el Congreso, acaba de aprobar el convertir a Washington D.C. en el estado número 51. Y ahí vemos que eso, y incluso el presidente de los Estados Unidos lo está promoviendo. Veremos a ver qué va a pasar en el Senado de los Estados Unidos. Obviamente ese estado 51 sería un estado demócrata, y eso es una de las posiciones que los republicanos obviamente combaten. Demócrata y con congresistas que enviarán y senadores negros. Así mismo es. Y eso tiene, pero son todos norteamericanos, y son todos parte de ese mundo de la nación norteamericana. Y habrá, incluso el presidente de los Estados Unidos se ha pronunciado a favor de eso, pero no mencionan bajo ninguna circunstancia el liderato político, por decirlo así, alto de los Estados Unidos, nada a favor de la estadidad. La realidad es que el Estado, el verdadero muro que ha levantado los Estados Unidos, no es el muro, es el muro a la estadidad, de un rechazo total a la estadidad, y lo vamos a ver en estos próximos años en el Congreso de los Estados Unidos, como una vez más no va a pasar nada con el proyecto de la estadidad. Y si mientras tanto no promovemos otra alternativa y no promovemos un verdadero proceso de colonización y no promovemos que el Congreso hable y de que se defina a todo el mundo, vamos a continuar en el inmovilismo, y nosotros estamos en la de promover que eso vaya cambiando. En el caso de que los puertorriqueños, de aprobarse el proyecto de Nidia Velázquez,
en la Cámara de Representantes y en el Senado, con la firma del presidente, se lleva a cabo un proceso de consulta, de análisis, de diálogo entre puertorriqueños y escojan que ese proceso de definición de las opciones y se ratifica por el pueblo la estadidad. Nosotros, pues es la realidad jurídica de los Estados Unidos y como la independencia es un derecho inalienable de los pueblos, nosotros seguimos luchando por la independencia. Ahora, pero después que estén adentro es difícil. A ese escenario yo te voy a añadir algo. Eso es un escenario que tú planteas. Pero no me contesta ahora, no me lo plantea ahora. Plantéamelo cuando regresemos de la pausa. Regresamos en un instante con el representante del PIB, Denis Márquez. De regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el representante del PIB, Denis Márquez. Hay un escenario que planteé, pero un escenario que usted quiere presentarnos. En ese escenario te voy a añadir lo siguiente. En ese escenario que tú planteas, van a añadir la realidad de que Puerto Rico va a requerir una supermayoría para la estadidad. Eso es lo primero. Lo segundo, como ha pasado con los otros 37 territorios que se han incorporado después de las 13 colonias, tienen que cumplir con 3 factores. Y son ese, te digo, de altas mayorías. En segundo lugar, el factor económico, de que venga a contribuir a la unión y que no sea un país quebrado, como es el caso de Puerto Rico. Y en tercer lugar, el asunto de la nacionalidad, que se va a enfrentar y que los Estados Unidos... Yo creo que ese proceso de definición, en vez de provocar eso que tú señalas de manera hipotética, lo que va a provocar es la definición de Puerto Rico y se va a empezar a demostrar una vez más que el Congreso de los Estados Unidos, como lo reconoce el mundo entero, que hay 190 países en el mundo que lo son, va a reconocer que una alternativa para este país, o la alternativa para este país es la independencia. Se va a hablar de un periodo de transición económico, se va a hablar de acuerdos bilaterales y el país va a empezar, como ya ha empezado a verlo, como fue el resultado de las pasadas elecciones, al independentismo, al movimiento independentismo, al PIB como una alternativa para la descolonización de este país. Por lo tanto, yo estoy convencido que en la medida que se discuta esto en el Congreso de los Estados Unidos, el escenario real que se va a dar es a favor de la descolonización y de la independencia. Habla sobre el factor nacionalidad, explica un poco eso. Puerto Rico es un país caribeño y latinoamericano, incluso cuando la invasión norteamericana en 1898 ya éramos un país formado, éramos un país organizado nacionalmente. Y aunque éramos una colonia española. Aunque éramos una colonia española, pero ya lo vemos en el siglo XIX, cómo se inició el movimiento independentista. Ya a finales del siglo XIX había una efervescencia en el movimiento independentista puertorriqueño y se demostró en las primeras décadas del siglo XX. Luego de la invasión norteamericana, lo que sucede es que el mecanismo de represión de los Estados Unidos y los intereses políticos militares de los Estados Unidos sobre Puerto Rico golpearon fuertemente al movimiento nacionalista y el movimiento independentista. Pero eso sigue presente en el sentido nacional puertorriqueño. Pero ya en el siglo XIX se estaba presentando un movimiento que no solamente era en Puerto Rico, estamos hablando de todas las colonias, no solo españolas, sino británicas, en las que querían su independencia. Claro, y Puerto Rico terminó siendo el último eslabón que no se pudo desarrollar eso por un montón de factores históricos. Te digo más, luego en el siglo XX, en la década de los 30, el movimiento independentista tuvo una gran efervescencia. Ya vimos todo lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial se comenzó el proceso de descolonización de muchas colonias en África y en Asia del Imperio Británico, del Imperio Francés. Y Puerto Rico, por ese poder hegemónico de los Estados Unidos y del engaño de los Estados Unidos a las Naciones Unidas, de presentar el Estado Libre Asociado como una alternativa descolonizadora, que siempre el independentismo lo denunció, demostró años después el propio reconocimiento, como tú lo señalabas ahorita, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de que engañaron, de que Puerto Rico es una colonia, cosa que llevábamos décadas nosotros diciendo, y yo creo que ese proceso de descolonización se está sentando las bases, porque se están poniendo de acuerdo todos los eslabones de la cadena de este proceso, el gobierno de los Estados Unidos, Poder Judicial, Poder Congresional o Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero, mientras la postura de Estados Unidos en la década del 50 era que ya Puerto Rico no era una colonia, que hay que sacarlo, excluirlo de esa lista de colonias en las Naciones Unidas,
Recientemente la manera en que se han expresado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Casa Blanca y el Congreso dejan en evidencia que Puerto Rico sigue siendo una colonia, tratada como una colonia, empujada como una colonia, pisoteada como una colonia. Se le envía una cantidad de dinero para mantener contento a los puertorriqueños, pero no se le da la participación que requiere un Estado, como dice José Aponte y los miembros del PNP, que se le debe dar a un territorio como el nuestro, que todos los ciudadanos son americanos. O que realmente la alternativa de solucionar la colonia no es esa, es la independencia. La independencia que tenga los poderes. Yo puedo estar de acuerdo en todo el diagnóstico que hiciste de esa realidad colonial de Puerto Rico, y le añado un elemento más, la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, que incluso yo soy legislador y tengo que atender el asunto del presupuesto, quien realmente lo decide la Junta de Control Fiscal. Te digo más, en el día de hoy, de manera descarada, el secretario de Recursos Naturales, en vez de publicar de una vez y por todas el reglamento sobre la ley de las cenizas en Puerto Rico, dice que se lo va a enviar para aprobación y revisión a la Junta de Control Fiscal. Y cada día yo he hablado con jefes de agencias en vistas públicas o reuniones, y reconocen cómo la Junta de Control Fiscal se mete a los asuntos internos del gobierno del Poder Ejecutivo en Puerto Rico. Y esa es la expresión más burda de ese colonialismo. Y hay que descolonizar a Puerto Rico, y yo estoy convencido que hacia la independencia. El problema que tiene Puerto Rico, que tiene el Partido Independentista y posiblemente los populares y otros miembros que no son estadistas o que busquen la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, es que acuden a las Naciones Unidas, que se supone que es la organización más importante a nivel internacional, para presionar a que Estados Unidos diga que mintió y que Puerto Rico sigue siendo una colonia, y que se debe establecer un proceso para autodeterminación, que puede ser la independencia como puede ser la estadidad. Decía Héctor Ferrer que eso de la libre asociación, eso es ser independentista, que eso no es, eso, los populares no son eso. Claro está. Pero la posición dentro del Partido Popular es diversa, amplia. La esclavitud no puede ser esclavitud por consentimiento. No puede haber Yo no puedo decidir ser un esclavo. No, eso atenta contra los elementos más básicos de los derechos humanos, de los derechos civiles y el derecho de los pueblos a mandarse a sí mismos. Sí, las Naciones Unidas no son el foro porque no ha funcionado. No, las Naciones Unidas es un foro de los muchos que hay. Y es importante mantener ese enfoque ahí. Washington es un foro importante, Puerto Rico, aquí hay que seguir batallando en los diversos frentes que hay. Pero fíjate, es importante señalar que si bien es cierto las Naciones Unidas el asunto sigue manteniéndose en el Comité de Descolonización, ha habido unos cambios y unos factores importantes. Cuando se comenzó a discutir en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas el tema de Puerto Rico, los Estados Unidos se oponía tenazmente. Un grupo inmenso de países votaban con Estados Unidos, otros se abstenían. Y según se van dando los cambios de las circunstancias históricas a nivel mundial y en los Estados Unidos, ha ido cambiando la posición de los Estados Unidos. Ya no cabildean en contra, ya se aprueba de manera unánime, y eso son ganancias que se da como parte del proceso. Pero han pasado muchos años, bueno, claro, han pasado muchos años. Si fuera fácil, ya lo hubiésemos acabado. De eso nosotros estamos conscientes. Lo que pasa es que nosotros somos de una estirpe que tiene 3 características: constancia, perseverancia y optimismo. Y yo estoy convencido de que cuando se den el tiempo, las circunstancias y las condiciones económicas, sociales y como algunos académicos llaman condiciones materiales, se van a dar todas esas condiciones necesarias para terminar ese proceso de colonización. Es que si 190 países en el mundo, con diversidad de tipos de gobierno, tamaños, economías, modelos económicos, están en la independencia, Puerto Rico va hacia eso. Tuvimos la consecuencia de ese imperio norteamericano a principios del siglo XX, pero va a llegar ese día, y yo estoy convencido que va a ser más cerca, más temprano que tarde. Entonces, cuando se habla de la independencia, por alguna razón el cabildeo en contra de la independencia de algunos sectores es que Puerto Rico va a ser como Venezuela ahora, pero no Venezuela antes. Porque hay una gran crítica de los puertorriqueños y bueno, de los mismos venezolanos que están abandonando el país, que no les gusta el gobierno que está. Vamos a ser como Cuba, vamos a ser como países como Haití, dentro de Latinoamérica, del Caribe. Pero no se dice vamos a ser como Finlandia.
vamos a hacer como tal vez como Reino Unido, la parte democrática y como país independiente, o como Suráfrica, o como países, Marruecos. O países pequeños en el Caribe. Claro. Que son independientes. Entonces, ¿ha fallado el Partido Independentista Puertorriqueño de desligarse del movimiento tal vez socialista y quedarse con un modelo independentista socialdemócrata, tal vez capitalista, pero de menor grado como países de Latinoamérica? ¿No me contesta ahora? Me contesta cuando regresemos, porque una cosa es la independencia y otra cosa es el modelo económico. Vamos a ver cómo Denis Márquez nos lo explica. Ya regresamos. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Denis Márquez, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, que conversa con nosotros. Hoy el tema se fue de la estadidad porque es vigente el tema nuevamente por el Congreso y por las decisiones que han habido. Hay preguntas en el tintero relacionado al modelo económico dentro de una independencia. El modelo, mira, nosotros, y está en blanco y negro, nosotros somos un partido independentista y con socialdemócrata, en donde nosotros, y está en blanco y negro en nuestros programas de gobierno, en donde nosotros aspiramos, número uno, a un país soberano independiente con un desarrollo económico y con unas garantías sociales fundamentales. Que sí haya empresas, que haya desarrollo económico, que haya crecimiento, que haya tratados, inversiones con otros países en el mundo, como sucede en muchos países soberanos. Pero que a alternativas sociales o visiones sociales, como puede ser la salud, como puede ser la educación, y cómo pueden ser las garantías sociales en este país, tienen que estar debidamente protegidas por el Estado. El derecho es un derecho a la salud. Hay que hablar de desarrollo económico de manera sustentable. No puede ser un desarrollo económico a la trágala, particularmente por la crisis climática en que estamos viviendo. Y de igual forma el respeto a los derechos humanos. En Puerto Rico no hay ningún movimiento político que más se le haya violado, se le haya mutilado sus derechos civiles y humanos, que ha sido el movimiento independentista. Y por eso mismo nosotros tenemos las mejores y las más grandes aspiraciones del respeto, el de desarrollo de una república soberana, solidaria y de justicia social y democrática. Cuando hablamos de socialdemócrata, ¿qué estamos hablando? ¿De un país como cuál otro? Va a ser un país... Para usarlo como referencia. Yo podría hablar, hay muchos modelos europeos y hay muchos países en el mundo que hacen diversas alternativas. Incluso hay países altamente capitalistas que tienen modelos sociales, como por ejemplo los planes universales de salud. Podríamos mencionar Canadá, que aunque tiene una relación todavía con el Reino Unido, tiene un modelo socialista en cuanto a la salud y un modelo económico muy bueno también relacionado al ingreso que tienen los ciudadanos. Y podríamos hablar de modelos de defensa cuando yo soy una persona y la legislación que yo radico lo demuestra. Yo miro muchos países en el mundo que están haciendo con el tema del medio ambiente, que están haciendo con el tema de los derechos humanos, que están haciendo con el tema del acceso a la salud. Y esas son todas las aspiraciones que nosotros tenemos como sociedad. ¿Finlandia podría ser un modelo a copiarse? En todo aquello que sea positivo para Puerto Rico. Por ejemplo, en el sistema educativo, claro. Que incluye educar a los ciudadanos la importancia de proteger el ambiente. O modelos de países nórdicos en donde, por ejemplo, las licencias de maternidad y de paternidad son de 1 año, en donde hay unos altos impuestos, pero hay unas garantías sociales de educación gratuita hasta nivel universitario. Son muchos elementos que uno tiene que reconstruir y trabajar en este país, pero el modelo va a ser un modelo puertorriqueño mirando el resto del mundo. Anoche, por ejemplo, me enviaba un gran amigo mío un libro sobre los más recientes movimientos de desarrollo económico en Singapur, que es uno de los países de la década del 60 del siglo XX de su independencia. Pero es un libro es que tengo que hacerle algún tipo de acercamiento, de mirar qué modelos utilizan en términos económicos, pero siempre mirando el balance de lo económico, de lo individual con lo social, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad. Pero en la práctica es un poco difícil implementar todas las cosas positivas de distintos países y organizarlo. Porque estamos hablando que primero que con la Constitución de Puerto Rico habría que trabajar para garantizar ciertas cosas como la salud, por ejemplo. Habría que hacer, lo primero que hay que hacer es una nueva Constitución. Las constituciones de los países no es otra cosa que el contrato social
del Estado, del gobierno con los ciudadanos, donde se establecen las obligaciones del gobierno y donde se establecen los derechos humanos, sociales, colectivos e individuales. Mira, por ejemplo, el derecho al acceso al agua. Pues hoy en día en Puerto Rico se habla de privatizarlo todo. Hay tendencias mundiales en constituciones de hablar del derecho colectivo al agua, a ese derecho, el derecho humano a la salud, el derecho humano a recibir energía, porque esos son los cambios sociales y los derechos, por llamarlos clásicos, de derechos individuales y el derecho incluso al no discrimen por género. Hay muchos temas que hay que traer a la discusión. Necesitamos crecer mucho. Sí. Alejarnos tal vez un poco del modelo americano que tenemos. Porque incluso nuestra Constitución establece ciertas cosas que ellos posteriormente a Estados Unidos en las enmiendas han tocado, pero nuestra Constitución, para muchos expertos, es superior. Y particularmente en el área de los derechos civiles que establece el artículo 2. Que están ahí dentro de nuestra Carta Magna. Pero subordinados siempre a la Constitución norteamericana. El artículo 2 de la sección 7 de la Constitución habla de que no existirá la pena de muerte. Pero eso no es el ámbito de la aplicación de los tribunales locales de Puerto Rico. Pero como aquí hay jurisdicción, poder, en todo caso, del Tribunal Federal de los Estados Unidos, se ha intentado aplicar la pena de muerte en Puerto Rico y lo siguen insistiendo hasta que encuentren un jurado que así lo establezca. En la independencia dentro del modelo que el PIB establece, nosotros seríamos un gobierno republicano, 3 poderes distintos. Sí, con un modelo de legislativo unicameral. Puerto una Rico, sola cámara y representativa. Proporcional. Representativa y proporcional para que esté representado de acuerdo a los intereses del país. ¿Cómo sería? ¿Por comunidades o cómo sería? ¿Cómo podríamos definir eso? Nosotros en el proyecto que hemos siempre planteado estamos hablando de dividir la isla en unos distritos representativos y para que haya proporción. Fuera de los 8 que tenemos. Una nueva reestructuración a base de la realidad poblacional. Porque incluso aquí se revisa eso cada 10 años a base de la realidad poblacional de Puerto Rico. Por cierto, ahora se va a revisar con miras al próximo proceso electoral. Basado en el censo y mucha gente no llenó el censo. Claro, eso va a ser un problema dentro. Y es un censo que no lo hacemos nosotros, es un censo hecho en los Estados Unidos. Pero nosotros, por ejemplo, esa propuesta que nos hacemos es establecer unos distritos representativos alrededor de toda la isla y que se mantenga el concepto de acumulación para que haya una proporcionalidad. Okay. Me da la impresión que nos hemos pasado de tiempo, siempre me pasa cuando la conversación, porque esto no es una entrevista, es una conversación con nuestro invitado, pero nada. Súper agradable, por cierto. Gracias por estar con nosotros. A ti siempre, saludos. Será hasta la próxima, esto es Entre Líneas.